la socavación local y la socavación en general, ¿no? Sobre todo en Boca Tomas. Bien. En la parte de socavación general hay que indicar lo siguiente, ¿no? De que nosotros estamos determinando cuál es la profundidad de la socavación, H sub S, ¿no? H sub S, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto? Miren, por ejemplo, vamos a llegar acá, vamos a dibujar acá, por ejemplo, tenemos acá, a ver, vamos a dibujar un poco. Tenemos acá, digamos, el cauce de un río, ¿no? Así, ahí está, el cauce de un río. ¿Ya? Entonces, por lo general, siempre, ustedes habrán visto, se requiere de defensas ribereñas. Ahora, para esas defensas ribereñas, por ejemplo, se tendría que colocar un muro de contención o un muro de encauzamiento, ¿no? Más o menos vamos a suponer este muro, o sea, con su margen, sí, ahí, ¿no? Un muro de encauzamiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué calculamos esta socavación general? Entonces, si nosotros vamos a suponer, dejamos ahí, en función de esto, hemos profundizado, digamos, 30, 40 centímetros. Entonces, esta socavación va a ir socavándose cada vez, cada año, cuando hay lluvias, se va a presentar caudales medios, caudales máximos, etcétera. Entonces, un año va a pasar y va a empezar a mostrarse ya el cimiento. Igual manera, va poco a poco, ¿no es cierto? Va, y, y ya tenemos así. Entonces ya se descubre casi todo el cimiento acá, ¿no? Y finalmente, vamos a suponer en 3 años, digamos, 4 años, entonces ocurre que esto ya está así. De modo tal de que esto ya queda en el aire, entonces inmediatamente se va a voltear. En este lado, en la figura que ustedes ven, ¿no? Probablemente el que se llama el nivel del suelo en ese entonces pasaría por este lado, ¿no? Sí, más o menos. De modo tal de que todo este cimiento y esta columna, estos pilotes, estaban enterrados adentro, ¿no? Entonces, como ese socavamiento cada vez que más máximas avenidas va a seguir socavando, entonces va a seguir también mostrándose cada vez más, ¿no? Que si no hubiera habido estos pilotes, este puente ya hubiera colapsado hace tiempo, ¿no? Entonces, para que vean ustedes cómo se va desgastando el río, ¿no? Paso por paso. Entonces, ¿para qué sirve este tipo de cálculos? Es para determinar esta profundidad, pues, ¿no? Por ejemplo, si si este muro de encauzamiento va a tener un año de vida, 20 años,
entonces calculo este caudal, ¿no? Este caudal máximo para 20 años. Entonces, y determino esta profundidad, H sub S. Esa profundidad. ¿Eso para qué nos sirve? Nos sirve obviamente para determinar la profundidad de nuestra cimentación, ¿no? Entonces, si yo hago la cimentación, me dice que es hasta ahí, yo tiro un poquito más y listo. Y eso hago la cimentación, así, ¿no? Entonces, de modo tal de que pasan los años y esto se va a seguir manteniendo porque el otro año pasará un poquito más acá, y así sucesivamente, ¿no? Pero va a estar permanentemente bien establecido porque en función de este cálculo nosotros estamos determinando cuál es la profundidad de nuestro cimiento. A ver, Aguilar Tito, Elizabeth, Ingeniero, buenas tardes. ¿has entendido para qué sirve calcular el socavamiento general? No, ingeniero, está un poco entrecortado su internet. ¿No has entendido o no has prestado atención? A ver, Chuquija Mainas, Presente, ingeniero. ya, la misma pregunta. ¿Has entendido para qué sirve calcular el socavamiento general? Sí, ingeniero, te indica para dónde vas a cimentar, a qué profundidad. ¿Cuál es la profundidad que le vas a dar tu cimentación, Sí, ¿no? ingeniero. Para el caso de esto. ¿Ok? Bien, esos cálculos, por ejemplo, se hacen por ejemplo, en este ejemplo, por ejemplo, da 60 centímetros, ¿no? Acá 46, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. A veces da 60, ¿no? A veces da 1 metro. Entonces, siempre, en vez de 60, le das un margen, ¿no? Por ejemplo, 40 sería 1 metro lo hace, ¿no? Entonces, a veces te da 1 metro 36, ¿no? Entonces, 1 metro 36, entonces ya tendrás que hacerlo con 1 metro 50, así. Ok. Ahora, con respecto al socavamiento local, ¿no? Eso es exactamente igual. ¿Por qué? En el caso, por ejemplo, de cantería, ¿no? Que estamos acá, frente de cantería, ¿no? Todo el barraje se ha volteado y ha tenido una profundidad bastante grande. ¿Por qué? Porque en cantería no hicieron un estudio definitivo, sino había un párrafo en su proyecto, en su expediente técnico, un párrafo indicaba de que la profundidad de la cimentación del socavamiento local sería 1,80 m. Entonces, por lo tanto, sugiere de que la profundidad de la cimentación del barraje tendría que ser 1,80 m a 2 metros, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Pasó que se volteó esto. Entonces, fue motivo de una tesis y se volvió a calcular, ¿no? Esta vez no se volvió porque esa vez no calcularon, tomaron nomás como referencia. Esta vez se hizo y resultó de que la profundidad, ¿no? había sido de 3,80 m. 3,80 m, ¿no? Entonces, obviamente, a 1,80 m son 2 metros de más. Entonces, acá que este barraje, su cimentación, su cuerpo, ha ido quedando en el aire y con el empuje del agua fue volteado, ¿no? Eso es lo que pasó. Entonces,
exactamente igual, todos estos cálculos sirven para eso, ¿no? Todo, acá están los cálculos que se determinan, ¿no? Por ejemplo, acá fue de la profundidad 1,973 m. A ver, no, acá falta. Ah, ya, continúa, ¿no es cierto? Todo por ejemplo, por el método de Brewster, 1,46 m, y método de 10, 3,80 m, ¿no? Entonces, se tendría que diseñar, ¿no? La ejecución de la obra del barraje tendría que tener 4 metros de cimentación, ¿no? Entonces, para eso sí. Aracayo Cosi, Milan. Aracayo no está, se ha retirado. Vamos a tomar en cuenta eso. Achata Muchica, Karen. Ingeniero, buenas tardes. ¿Has entendido para qué sirve calcular el socavamiento general y el socavamiento local? Ingeniero, no estoy con dudas, ingeniero. ¿Qué cosa es lo que tiene de dudas? Ingeniero, se escucha un poco entrecortado y por eso es que no sé si es mi señal o tal vez algunos compañeros también le escuchan igual. Ingeniero, sí está un poquito entrecortado, la verdad. Cruz Cotrado, John. Cruz Cotrado, John. Presente, ingeniero, presente. ¿Has entendido? Sí, ingeniero. Más o Ya, menos. muy bien. Bien, bien. Entonces pasamos ahora lo que es socavamiento en puentes. Eh, Primero, un poco de diagnóstico, ¿no? La mayoría de las fallas de los puentes en el mundo se debe principalmente a la socavación. Entonces, por lo tanto, el organismo indicado sobre esto de los puentes recomienda diseñar los puentes con socavación para un periodo de retorno de 500 años, ¿no? Esto en el entendido de eh, que en Estados Unidos, por ejemplo, se realizan pues, inspección de puentes cada 2 años. Entonces, este es ya un proceso común de lo que es el manejo de puentes. A ver, Condor y Huanca Lenin. Condor y Huanca Lenin. No está. Chuquija Mainas. Presente, ingeniero. Ya. ¿Qué significa esta recomendación, ¿no? Digamos, de la Asociación de Puentes a nivel mundial, de que tenemos que calcular, diseñar los puentes para un tiempo de retorno de 500 años? ¿Qué te dice eso? ¿Qué significa? A mi entender, ingeniero, sería que debemos de diseñar bien para su uso y para que para un determinado tiempo y no falle a lo menor tiempo, ¿no?
Mm, a ver, a ver. Este, ahí falta, a ver, un ratito, vayan pensando. Bien, a ver, eh, ¿quién está hablando? Shukija Mainas, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, a ver, qué dijiste? Nos indicaban que debemos de diseñar bien el puente para para determinado año, ¿no? Por ejemplo, dice ahí para 500 años. Y al momento de no diseñar, se nos puede diseñar bien y se nos puede fallar a menos años, ¿no? También tenemos que considerar bien el socavamiento. A ver, eh, cuando habla del periodo de retorno de 500 años, significa, por ejemplo, a ver, vamos a poner ejemplo del río Cabanillas, ¿no? Por ejemplo, para un periodo de retorno de 100 años, el caudal máximo es 520 metros cúbicos por segundo. Si calculamos para 200 años, el caudal es 650 creo, metros cúbicos por segundo. ¿Qué significa eso? Que a medida que aumentamos el tiempo de retorno, mayor es el caudal, ¿no? Entonces, por ejemplo, para 500 años, el río Cabanías será, pues, más encima 780, casi 800 cubos por segundo. Entonces, eso significa que al momento por ejemplo, de construir un puente, entonces, al tener, digamos, un caudal de más de 800, entonces la profundidad ya no va a ser de 2, 3 metros, sino va a ser de 5, 6 metros de profundidad. Entonces, eso hace de que
las zapatas de los puentes tendrían que hacerse pues de igual manera con esa dimensión, ¿no? Entonces, y eso lo plantea para que haya mayor seguridad de los puentes, ¿no? Toda vez que la mayoría de los puentes han fallado debido a esa socavación. Bien, entonces la socavación está relacionada con las fallas de cimentaciones en los puentes, ¿no? Entonces, algunos de esos puentes han colapsado de manera catastrófica, inclusive con pérdidas humanas, ¿no? Entonces, esto nos permite, pues, determinar de que debido digamos, a la contracción del ancho del cauce, ¿no? Va a aumentar los caudales, su velocidad, ¿no? Y también lo que es la turbulencia. Entonces, este puede generar, digamos, socavación de niveles de varios metros. ¿Qué factores influyen en socavación, no? Hay factores geomorfológicos. En este caso es importante del río si es meándrico, ¿no? O puede producir migración, etc. Los factores climáticos, ¿no? En este caso y otras características, como el caso de la topografía, vegetación, tipo de suelo, ¿no? Entonces, esta acumulación de escombros en la cimentación. Igual manera, las avenidas, como ya hemos dicho, a mayor avenida, mayor va a ser la socavación, ¿no? Con respecto al material de fondo, en este caso, en los lechos del cauce del río, ¿no? Hay que ver con qué facilidad el agua es capaz de mover a este material de fondo. Entonces, es importante también tomar en cuenta el material de fondo, porque también un bolón de piedra puede dañar a la columna de un puente. Luego tenemos la geometría del puente, ¿no? La geometría del puente influye considerablemente en el fenómeno de socavación, ¿no? Luego tenemos los tipos de socavación. Tenemos socavación por contracción. Esta socavación por contracción es cuando disminuimos el ancho del flujo. O sea, por ejemplo, este río pasa por acá, así, ¿no? Así pasa. Entonces, para ahorrar material en el puente, entonces, ¿qué hacen acá? ¿No? Lo proyectan, ¿no? hacia el centro del río, ¿no? ¿Y qué va a provocar? Va a provocar que aquí se va a formar un cuello de botella. Todo el caudal que va a venir acá va a ser un caudal sumamente grande. Entonces, al no haber desfogue por este lado, entonces simplemente va a almacenar y inundar toda la zona. Para esto, básicamente existen tres factores: el ancho de la sección, los estribos, las pilas de los puentes, ¿no? Entonces, a estos existen varias ecuaciones, la ecuación de Laurent, ¿no? Y igual manera, la ecuación de Michigan-Teich. Y tenemos lo que es el socavamiento local en un puente. El socavamiento local se produce debido a la presencia, como decíamos, de estrechamiento, curvas o estructuras de la corriente de un río. Y eso va a provocar un aumento en la intensidad de flujo, ¿no? Que va a ser capaz de remover todo el material. Entonces ahí distinguimos, por ejemplo, socavamiento local en pilas, ¿no? Tras investigaciones, muchas investigaciones, ¿no? en este aspecto, y determina que la acumulación de agua aguas arriba de la obstrucción produce una especie de onda, ¿no? Y un flujo vertical hacia abajo.
y eso va creando un fuerte gradiente de presiones, ¿no? Lo que ocasiona una separación del flujo, como consecuencia de la cual se origina un sistema de vórtices al pie de la pila, ¿no? Acá van a ver este socavamiento, ¿no? Cómo es que los vórtices se van dando, ¿no? También tenemos el método universal del colorado, ¿no? Para determinar la profundidad de socavación. Y esto está en función de factores, uno de esos es el factor K, que es con respecto a la nariz del pilar. El K2, el factor de corrección por el ángulo de ataque del flujo, y así sucesivamente. El método de Freundlich también es otro método para determinar la longitud y el ancho. El método de Lursen y Toch también es otro método. El método de Massa y Sánchez. En fin, hay varias alternativas para determinar cuál es la profundidad de cimentación de las zapatas de nuestro puente. Luego tenemos la socavación en estribos. A ver, un ratito, por favor. Bueno, ahora vamos a ver lo que es socavación local en estribos. Los estribos son en un puente, a ver, no sé si tenemos acá, a ver, una columna, a ver, un gráfico. Chispa. No tenemos, ¿no? Bien, creo que más abajo está. A ver, vamos a ver. Acá, este es estribos, ¿no? Estos estribos que están a los costados, casi a la margen del río, ¿no? Bien. Entonces, este socavamiento produce, digamos, en una obstrucción del paso del agua en estos estribos, ¿no? Lo cual va formando el vórtice, ¿no? Ese vórtice que nosotros estamos viendo acá, vórtice acá, en esta parte. Que en las pilas se forman los vórtices de esta forma, ¿no? Tipo cono. ¿Ok? Bien. Entonces, acá tenemos los estribos, ¿no? Y se produce también acá
debido a ese caudal, ¿no? Una fosa, una socavación al pie del estribo. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como remolino, ¿no? Entonces, ese remolino que va causando un remolino vertical, ¿no? Pegado al estribo, ¿no? Entonces, se dice que el resultado es una socavación hasta 2.6 veces la socavación debida a la contracción. Entonces, es mucho más, ¿no? Bien. Para poder hallar la socavación local en estribos, también existen varios métodos. Dentro de este método es el método de Freundlich, donde delta de S, Z de S es la socavación, ¿no? El método de Liu, Chang, Skinner, también, ¿no? Entonces, método de Lausen, que es el más conocido, ¿no? Más aplicado. Y también tenemos el socavamiento total, ¿no? Así igual como tenemos en el anterior capítulo, ¿no? Con respecto el anterior, no es la socavación, sino al erosionamiento, ¿no es cierto? El local, o sea, en suspensión y de material de fondo. También se puede hacer el transporte de sólidos en total también, ¿no es cierto? Igual, en este caso también se puede determinar la socavación tanto de estribos, de pilas, de manera conjunta. Entonces, ahí se toma, por ejemplo, para socavamiento total para pilas y el socavamiento total para estribos, ¿no? Entonces, esa expresión nos va a dar una expresión del, digamos, del total. Ok, jóvenes, ya terminamos nuestro curso acá, ya. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es fijar, si no hay alguna pregunta, por ejemplo, a ver, Brandon Ray Tumi. Brandon Ray Tumi. No está. Kanasa Maita Lady. Presente, ingeniero. Ya. ¿Tiene usted alguna pregunta referente al socavamiento de puentes? No, ingeniero. Ok. Entonces, ahora vamos, yo creo que estamos muy bien, ustedes se van a desocupar también mucho el tiempo, mucho mejor. Estamos 22, ¿no?